Ok, vamos a empezar la clase DJs y vamos a entender el BPM. ¿Qué significa el BPM y por qué los DJs lo necesitamos tanto? Y es una de nuestras herramientas primordiales. Entonces empezamos. Primero quiero que entiendan que los beats por minuto es la forma en que se representa la velocidad que tiene una canción. El propio nombre nos lo dice. Número de golpes que suenan por minuto. Beats por minuto. Ahora, el pitch control modificará el tono de la canción al ir más lenta o más rápida. Eso lo tenemos que entender ahora sí que desde ahorita, porque si nosotros pensamos que al momento de aumentar la velocidad el tono va a seguir siendo el mismo, estamos equivocados. Tenemos otra herramienta que se llama Master Tempo, que esa nos va a ayudar. Sí se va a deformar, pero no se va a deformar tanto, no va a cambiar tanto el tono, pero eso lo vamos a ver más adelante. Nada más les digo que sí se puede lograr cierto, se podría decir que es control, ya que no vamos a deformarlo tanto, pero sí va a haber un cambio mínimo. Se va a notar, pero después del aumento de muchos BPMs, utilizando el Master Tempo. Ahora, ¿cómo podemos calcular el BPM? Para lograr el beat match correcto de dos canciones distintas es fundamental conocer el BPM de las canciones. Esto te ayudará para saber qué tantos BPMs tienes que sumar o restar para ajustar el pitch de tus decks.